Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Los primeros homínidos en Europa llegaron hace 1,3 millones de años. ¿Cómo cambiaron los primeros homínidos el mapa prehistórico de Europa hace 1,3 millones de años? Y es que resulta que un estudio reciente ha revelado que los primeros homínidos llegaron a Europa en ese momento a través del sur de la península ibérica, cruzando el estrecho de Gibraltar. Esta nueva evidencia, obtenida en los yacimientos de Orce en Granada, desafía la teoría previa que sugería una migración alrededor del Mediterráneo por la vía asiática. El equipo liderado por Lluís Gibert, utilizando técnicas de paleomagnetismo, ha datado los sedimentos en Orce, revelando 5 elementos magnéticos entre 1,77 y 1,07 millones de años atrás, lo que sitúa a estos yacimientos como los más antiguos de Europa con presencia humana confirmada, la fauna local más primitiva que en otros lugares de Europa, y la ausencia de ciertas especies asiáticas como los cerdos sugieren una conexión directa con África. Este hallazgo indica que los homínidos pudieron haber llegado a Europa medio millón de años después de dejar África. ¡Espectacular! Descubierto el genoma humano más antiguo, y no es neandertal. ¿Sabías que el genoma humano más antiguo no es neandertal sino denisovano? Sí, lo que oyes. Un hallazgo en una cueva siberiana ha revelado un genoma denisovano de 200.000 años, 80.000 años más antiguo que cualquier genoma neandertal encontrado hasta ahora. Estos denisovanos, parientes lejanos nuestros, tienen una historia genética increíblemente compleja, porque aunque compartieron el 5% de su ADN con neandertales, su genética es única. Por ejemplo, una niña denisovana encontrada previamente tenía más similitudes genéticas con los humanos modernos que con otros denisovanos. Los denisovanos se dieron a conocer gracias a fósiles de dedos y dientes descubiertos en las cuevas de Denisova en Siberia. Y lo interesante es que estas cuevas fueron un auténtico cruce de caminos. Neandertales, denisovanos y humanos modernos vivieron allí en diferentes épocas e incluso se cruzaron entre sí, algo que es alucinante. Descubren textil de 4.000 años teñido con tinte de insecto. Este es un descubrimiento alucinante desde el desierto de Judea. Imagina encontrar un tejido de hace 4.000 años teñido con el tinte más lujoso de la antigüedad, derivado de un insecto. Resulta que investigadores han desenterrado en la cueva de los cráneos un textil teñido de rojo con cochinilla de las encinas, un tinte rarísimo en la edad del Bronce Medio. ¿Pero cómo lo sabemos? Pues gracias a la cromatografía líquida de alta presión. Esta técnica permite identificar los componentes exactos del tinte, confirmando que proviene del Kermes vermilio, un insecto que parasita en robles. Este proceso de teñido era tan laborioso y costoso que solo las élites podían permitírselo. Así que si llevabas un textil rojo en aquella época, eras alguien importante. Interesantísimo. Descubren un circo romano en Iruña Velella. Este es un descubrimiento espectacular en el yacimiento de Iruña Velella en Álava. Y es que mientras exploraban la llanada alavesa con drones y tecnología LIDAR, los investigadores de Archicus han encontrado un circo romano. Sí, un circo. Este enorme recinto de 280 metros de largo y 72 de ancho podría albergar hasta 5.000 espectadores. Este hallazgo revela que Iruña Velella, una ciudad romana de paso, tuvo una importancia regional mucho mayor de lo que pensábamos. Hasta ahora, solo conocíamos circos romanos en Tarragona y Calahorra, en el norte de la península, pero ahora sabemos que Iruña Velella también tenía el suyo. Y la estructura del circo se ha conservado increíblemente bien, ya que no ha sido alterada por construcciones posteriores, y próximas excavaciones con georradar nos darán más información sobre el estado de los restos. Y ojo, que además del circo, los investigadores han identificado calles, plazas, edificios y posibles templos. Y todo esto subraya la relevancia histórica de Iruña Velella como un importante núcleo urbano en tiempos romanos.
Descubren humanos en Argentina hace 21.000 años. ¿Sabías que ahora se cree que los Homo sapiens llegaron a Argentina hace 21.000 años? Sí, has oído bien. 6.000 años antes de lo que pensábamos. Un equipo de arqueólogos liderado por Mariano del Papa ha descubierto restos fósiles de un Neosclerocaliptus, un pariente gigante de los armadillos, en la región pampeana de Argentina. Pero lo más sorprendente es que estos huesos tienen marcas de cortes hechos por herramientas de piedra, lo que demuestra que nuestros antepasados cazaban y descuartizaban estos enormes animales. Este descubrimiento ha sido posible gracias a las dataciones por radiocarbono de los huesos y sedimentos. Las marcas de corte en la pelvis, cola y coraza del gliptodonte indican que los humanos buscaban las áreas más abundantes de carne. Este hallazgo no solo retrasa la llegada de los humanos a Sudamérica, sino que también nos ofrece una nueva perspectiva sobre sus interacciones con la megafauna del Pleistoceno. ¡Increíble! Descubre los virus antiguos en tu ADN que pueden causar cáncer. ¿Sabías que en tu ADN hay restos de virus que provocan tumores? Sí, lo que oyes. Estos virus, llamados retrovirus endógenos, infectaron a nuestros ancestros hace millones de años y ahora forman parte de nuestro ADN, representando un 8% de nuestro genoma. Pues bien, aunque durante mucho tiempo se pensó que era ADN inerte, un nuevo estudio ha demostrado que pueden despertar y ayudar a que el cáncer prospere. Y es que investigadores han descubierto que estos retrovirus, en particular una familia llamada NTR10, están activos en varios tipos de cáncer como el de pulmón y colon. Utilizando herramientas de edición genética como CRISPR, han podido silenciar estos retrovirus y ver que también se apagan genes críticos que promueven el cáncer. Y esto sugiere que los tratamientos contra el cáncer podrían ser más efectivos si se logra silenciar estos retrovirus. ¡Qué fascinante es la ciencia! El misterio del hombre de Altamura, un neandertal de 150.000 años. ¿Te imaginas encontrarte con un neandertal atrapado en una pared? Pues esto le pasó al hombre de Altamura. Este neandertal vivió hace alrededor de 150.000 años y murió al caer por un sumidero, y sus huesos quedaron mezclados con la roca de la cueva de la Malunga cerca de Altamura. Lo más sorprendente es que sus restos se han conservado de una manera excepcional, siendo uno de los esqueletos de Neandertal mejor conservados del mundo. Eso sí, el esqueleto está tan bien fusionado con la roca que su extracción es prácticamente imposible. Además, gotas de calcita cubrieron su cráneo, dándole una apariencia única y retorcida. Pues bien, entre 2016 y 2020, un equipo de expertos utilizó técnicas digitales avanzadas para estudiar los restos in situ y descubrieron que el hombre de Altamura era un neandertal adulto con algunas patologías bucales comunes y características morfológicas únicas. Y sorprendentemente, su cráneo tiene similitudes con homínidos más antiguos de la cima de los huesos en Atapuerca. ¡Brutal! Descubren 63 tumbas faraónicas en el delta del Nilo. Esta es una noticia fascinante desde el delta del Nilo en Egipto, donde se ha hecho un descubrimiento que te dejará pasmado. Y es que los arqueólogos han encontrado nada más y nada menos que 63 tumbas del periodo tardío, que data del 664 al 525 a.C. Además, también se toparon con varias monedas de bronce de la época tolemaica. Estas tumbas de adobe, situadas en el cementerio de Tel Deir, muestran un modelo arquitectónico muy común en el antiguo Egipto durante el periodo tardío. Y dentro de estas tumbas se han encontrado chapas de oro de la dinastía 26, amuletos funerarios, estatuas ushbetis y vasijas de cerámica. Y todo esto confirma la importancia de Damietta en el intercambio comercial con otras ciudades de la costa mediterránea. Descubren un escarabeo egipcio en una tumba íbera. Esta es una historia fascinante que conecta dos mundos antiguos de una manera inesperada. ¿Te imaginas encontrar un escarabeo egipcio en una tumba íbera en Ciudad Real? Pues resulta que en la necrópolis del Toro, en Alcubillas, los arqueólogos han descubierto un escarabeo egipcio entre el ajuar de una mujer enterrada hace más de 2500 años. Este colgante, hecho de pasta vítrea, muestra un escarabajo sagrado y tiene inscripciones jeroglíficas que se pueden identificar con el nombre de Psamético, un faraón de la dinastía 26 de Egipto. Y lo interesante es cómo llegó este objeto egipcio a una tumba íbera. Y se piensa que durante el siglo VI a.C., el comercio entre Egipto y la península ibérica era más activo de lo que podíamos imaginar.
Este escarabeo, junto con otros hallazgos de cerámicas griegas y fenicias en la región, demuestra la importancia y el lujo de las aristocracias íberas. ¡Alucinante! Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalar.com, porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.